Y por incongruencias en la prórroga del mandato de la CICIG, en nuestro país, se presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Este lunes se presentó una solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por incongruencias en la prórroga de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El abogado Pablo Gabriel Payáez explicó con detalle dicha acción. El amparo se interpone en contra del presidente de la República, toda vez que él suscribió la solicitud de prórroga que se hace ante las Naciones Unidas para la continuidad de la CICIG en Guatemala. Esta formalmente iniciaba hoy, 4 de septiembre de 2017, una validez de 2 años. De conformidad con el fallo reciente emitido el 29 de agosto de este año por la Corte de Constitucionalidad, el presidente carece de facultades para poder actuar en forma sola o únicamente él, sin el refrendo de sus ministros. Entonces, dicha orden carece de completa validez y se solicita que se otorgue el amparo en virtud de que no llegan las formalidades de ley. ¿Qué se busca con este amparo, licenciado? 2 cuestiones importantes. La primera es que se declare que a partir de hoy el mandato de la CICIG en Guatemala ha cesado, y el segundo, poner en entredicho a la Corte de Constitucionalidad, toda vez que ellos mismos han fallado en reiteradas ocasiones, y especialmente esta única, varios temas. El primero, que cualquier persona tiene legitimidad para interponer el amparo toda vez que haya una amenaza o se haya conculcado una violación a los derechos que pueda afectar a toda la ciudadanía o a todo el país, como sucede en este caso. La prórroga de la CICIG fue publicada en el Diario Oficial, cobrando vigencia desde este 4 de septiembre, venciendo el plazo hasta el 2019. Y mientras tanto, los analistas opinan al respecto. Creo que hay que analizar a fondo porque igual son documentos distintos. Esa prórroga que hace el presidente de la República cada 2 años, o 2 años creo que son, la ha hecho, él la firma, pero al final emiten un acuerdo donde sí aparece él firmando y aparece calzada la resolución por la firma del representante de Cancillería. En ese sentido, creo que si nos vamos a esa misma medición, creo que se han cumplido con esa ritualidad, que ya no hay ninguna garantía, ya no se está sentando jurisprudencia, ya no es una lección de cómo interpretar la Constitución, sino que es saber cómo están la división dentro de la Corte de Constitucionalidad. Es un pulso donde al final eso se traslada a las resoluciones. Bueno, pero también profesionales del derecho se han pronunciado respecto del amparo que se interpuso en la Corte de Constitucionalidad por la prórroga de la CICIG. Lo grave es que pasado estas situaciones coyunturales se empiezan a ver los efectos. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es prácticamente la Corte de Constitucionalidad ha expulsado a la CICIG de Guatemala. Y déjenme explicarle. Y prácticamente lo que ha hecho, de acuerdo a la Constitución Política de la República, de acuerdo a la ley de ordenamiento judicial, al todo el ordenamiento jurídico guatemalteco, sobre todo la ley de ordenamiento judicial y el convenio suscrito entre la Secretaría de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, ha dejado prácticamente a la CICIG sin fundamento ni asidero legal en este país, y le voy a explicar por qué. La Corte ha dicho que el presidente Jimmy Morales, para poder declarar a persona no grata, debió haber suscrito el documento oficial, según nuestra normativa, la ley del organismo ejecutivo y nuestro ordenamiento jurídico y la Constitución, con el refrendo de una firma o el apoyo de una firma de un ministro o del Consejo de Ministros. Al no haberlo hecho, fue un acto unilateral que violentó el principio de legalidad, y eso hace nulo esa declaratoria. Si examinamos nosotros, vemos que en el 2015 el presidente Otto Pérez Molina, cuando manda la carta al secretario de Naciones Unidas para que dar la prórroga de 2 años más hasta el 2017, el día 3 de septiembre de 2017, también lo hace únicamente él, sin ese refrendo o esa firma de ese ministro o ministro del Consejo de Ministros. Entonces, si es nulo ipso iure, de
acuerdo al artículo 4 de la Ley de Organismo Judicial, como lo está diciendo la Corte de Constitucionalidad, la declaratoria de persona no grata de Iván Velázquez es nulla ipso iure la solicitud de la prórroga de 2 años de la CICIG. Indicar de una manera errónea que las resoluciones o que las órdenes del presidente de la República, en el caso de CICIG, deban contar con la firma de otro ministro o de un consejo de ministros. Esto está íntimamente relacionado específicamente porque la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desde el año 2011 fue prorrogada para que pudiera operar en el país en una prórroga de 2 años consecutivamente, con la firma exclusivamente del presidente de la República. Y así, desde el año 2009, que es la primera prórroga, hasta el día de hoy, se ha prorrogado por un periodo de 2 años, como le digo, únicamente con la firma del presidente de la República. Hoy, el fallo que emite la Corte de Constitucionalidad nos obliga al presidente de la República a que las resoluciones que pueda tomar en ese sentido lleven el aval de otro ministro, lo cual hace contravenir entonces la resolución que emitió en oportunidades anteriores con la resolución que emitió ahora. El grave problema en todo esto, Marvin, es que si hacemos caso a esta resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad, podamos entender que entonces no solo se va el comisionado Iván Velázquez de la CICIG, sino que debe irse también la CICIG como entidad internacional de Guatemala. Bueno, yo creo que hay bastante razón en ello, de tal manera que también la continuidad de la CICIG tendría que ser ilegal desde ese punto de vista. Me parece que algunos abogados lo han atacado con un amparo. A mí me parece que a lo mejor no es la vía más correcta, me parece que puede ser también la inconstitucionalidad de dicha postergación de la CICIG. Entonces no extrañaría yo que en los próximos días, el día de hoy, esta semana, hayan impugnaciones o hayan acciones diversas que tengan que ver en casos concretos y de manera general también impugnando la continuidad de la CICIG. Lo que yo entiendo es de que sí se extralimitó la Corte de Constitucionalidad en la emisión de su resolución, creyendo que más que jurídicamente está resolviendo políticamente, por lo cual desnaturaliza realmente su función. En cuanto a la actividad de la comisión, ya devendría ilegal desde el tiempo del presidente Colón y el presidente Pérez, donde se fue ratificando o ampliando los plazos de actuación por medio de solo una firma. La Corte de Constitucionalidad ha dicho que esos actos son nulos ipso iure, entonces en consecuencia todas las actuaciones que tuvo la CICIG como institución desde el 2012 a esta fecha devendrían ilegales.